Hoy nos encontramos en un entorno muy agradable de Toledo, el entorno del río Tajo, Puente de San Martín, en el que ya hemos estado, al fondo San Juan de los Reyes. Y es que hay muchas maneras de disfrutar de Toledo, con los 5 sentidos, no solamente viéndolo, también escuchándolo, como el rumor del Tajo, o oliéndolo. Hay muchas maneras y hoy lo vamos a comprobar. Hoy no vamos a entrevistar al delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, hoy vamos a charlar tranquilamente con Carlos Javier Hernández. Carlos, hola, buenos días. Buenos días, Dani, y a todos los oyentes de la cadena SER. Gracias por acompañarnos en este Mi Toledo favorito, porque este entorno es el Toledo favorito de Carlos Javier Hernández. Bueno, es muy difícil escoger un sitio de la ciudad para compartir, pero sí, es uno de los lugares que me gusta mostrar cuando viene pues algún visitante, algún familiar, alguien que ha venido con alguna amistad a compartir con nosotros algún día, alguna jornada y a conocer nuestra ciudad, y siempre me lo suelo traer hasta aquí. Siempre lo sueles traer hasta aquí, incluso creo que les cuentas la historia de Toledo, la leyenda de por qué el Tajo se llama Tajo. Cuéntanosla brevemente, como si fuéramos tus invitados. Bueno, a mí me gusta porque este punto de la ciudad tiene muchos puntos, muchos espacios mágicos, ¿no? Tenemos ahí cerca los famosos baños de la Cava, el puente de San Martín, pero siempre me gusta contar un poco el principio, ¿no? La leyenda, que aparece, un relato que aparece en un libro de los primeros que compré cuando llegué a esta ciudad, de Antonio Delgado, y que, bueno, metido entre medias de una primera historia que aparece en este libro de leyendas de la ciudad del Tajo, pues habla de cuando se encuentra pues en el puente anterior al que tenemos ahora de San Martín, pues un famoso auriga que acababa de perder la fortuna y acababa de perder también a su amada y está a punto de arrojarse a las aguas del río, pues le cuentan la historia de esta corriente, ¿no? Y más o menos venía a decir algo así como que cuando en la península ibérica apenas estaba construida y los pliegues de las montañas se estaban formando, pues en el corazón de la misma brota una corriente fluvial que va serpenteando por los llanos, va serpenteando entre las montañas y llega hasta aquí. Y se encuentra en su paso este río con una orgullosa montaña que le impide el caminar. El río coge todas las fuerzas que puede, cogiendo toda el agua de la que es capaz, y a golpe de paciencia, de fuerza, va erosionando esa roca, esa montaña orgullosa que se tiende en su camino. Finalmente consigue partirla, pero después de ganar decide también hacer las paces con la roca y finalmente la abraza en son de paz. Desde entonces a esa corriente fluvial se la llama Tajo por el corte que le hizo a la montaña, y por eso hace la forma de una hoz, porque abraza a los pies de la misma. Y esa es un poco la historia que les cuento de por qué se llama el río Tajo. Es una historia muy hermosa, Carlos, es una historia muy, muy hermosa. Nos lo decías cuando llegué a Toledo, porque Carlos no es de Toledo de nacimiento, ya sí de pleno derecho. Resúmenos un poco, porque tu vida transcurre entre Tenerife, Extremadura, Aranjuez y Toledo. Sí, bueno, yo he nacido, y es lo que pone mi documento nacional de identidad, he nacido en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, pero vamos, allí apenas pasé unos meses, mis primeros meses de vida, y enseguida nos vinimos para Extremadura, y en Badajoz, donde vivimos pues 7 años, pues fue donde perdí la visión, la vista, a consecuencia de un accidente de caerme por unas escaleras de mi casa. Y bueno, pues mis padres, pensando que era lo mejor, pues decidieron incorporarme a un colegio de la ONCE que estaba en Madrid, y a partir de ahí pues estuve interno durante 6 cursos, y cuando finalizó la etapa de lo que entonces era EGB, uno es de EGB, lo digo por aquello de la edad, pues yo también, soy EGB. Pues mis padres pasaron a un centro de estudios normalizados en Aranjuez, donde hice el bachillerato y el COU, ¿no? Lo que entonces se llamaba
la educación integrada, ¿no? A partir de ahí, pues estando en la Complutense, en la universidad allí en Madrid, pues me surgió la oportunidad de presentarme a unas pruebas en la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, y bueno, las aprobé y mi destino fue a parar a Toledo. Y desde entonces, desde marzo de 1987, pues aquí estamos. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste de Toledo cuando llegaste? Porque es verdad que esa impresión, a los que no hemos nacido en la ciudad y hemos llegado pues ya tiempo después, marca mucho y se te graba a fuego. ¿Cuál es la primera impresión que tuvo Carlos Javier Hernández cuando llegó a la ciudad? Pues mira, no se me olvidará, yo llegué un domingo por la tarde con mis maletas y bueno, pues había intentado buscar alguna vivienda de alquiler, estaba fatal. No ha cambiado mucho. En ese aspecto no hemos evolucionado, ¿no? Bueno, pues tuve que estar durante un mes y medio durmiendo en un hotel, y ahí muy cerquita de la plaza de Zocodover, un hotel Cadenas, que hoy ya no... Hotel Imperio, perdón, en la calle Cadenas, que hoy no existe, hay otro establecimiento ahí. Y bueno, pues durante un mes y medio estuve ahí, y obviamente lo que es la vida impersonal de un hotel pues te obliga pues, a permanecer lo menos posible allí, y entonces pues me pateé mucho la zona histórica, salía a la aventura. Entonces no había técnicos de autonomía personal en la ONCE que nos pudieran enseñar el entorno, y las personas ciegas pues con 4 nociones, acompañados de algún compañero de trabajo, de alguien que te ayudaba, pues en aquel momento pues lo que hacía era pasear por las laberínticas calles de Toledo y aprender pues a distinguir las mismas por sus subidas, por sus bajadas, por sus escalones. Me acuerdo yo que una persona, un vendedor ciego que vendía ahí en la calle Ancha, me dijo: mira, Carlos, aquí una referencia que utilizamos mucho es que aparte de las cuestas es los sonidos de las campanas de la catedral, que cada cuarto de hora pues suenan, y obviamente pues sí que me sirvió de referente, ¿no? Luego enseguida ya encontré vivienda y viví en la plaza de San Justo, y posteriormente me compré mi primera vivienda en la plaza de San Andrés, ahí donde el seminario y la iglesia de San Andrés, y bueno, pues empecé a patearme mucho el casco, y esa fue la primera impresión. Mucho silencio, no tenía la vida el casco histórico que hoy tiene, principalmente ahora los fines de semana, pero en aquella época pues había mucho silencio, no había mucho establecimiento tampoco de hostelería como hay ahora, ¿no? De hecho, recuerdo que una de las cosas que me llamaba la atención es que la vida se acababa muy pronto. Es decir, en invierno, por ejemplo, a las 9 de la noche es que no había nadie por las calles, ¿no?, de Toledo. Hoy también, al parecer, muchos propietarios de establecimientos y tal se siguen quejando de eso, que los lunes, los martes, los miércoles, ¿no?, por las tardes no hay gente, ¿no?, en el casco. Carlos Javier Hernández, lo decía antes, pasó también buena parte de su adolescencia en Aranjuez, y allí creo que fue el primer estudiante invidente en sacarse el bachillerato. Sí, bueno, estábamos hablando de principios de los años 80, 1981, que fue cuando empecé yo el bachillerato. Pues no había experiencias en los centros educativos reglados, normalizados, ¿no?, de la incorporación de estudiantes con discapacidad, y bueno, pues tuve la fortuna, la suerte de que me admitieran en un centro, porque bueno, pues entonces la ley no contemplaba la obligatoriedad, y bueno, para mí fue un reto, pero quizá yo lo viví como cualquier joven, ¿no? Pues bueno, uno más, y fue quizá mayor el reto para los profesionales que en aquel momento atendían el centro educativo, que creo que lo hicieron con mucho sentido común y sobre todo con tomarse el caso como un reto profesional, ¿no? Con ganas. Exactamente. Es la diferencia muchas veces que podemos observar hoy, en que a lo mejor la legislación sí que protege los derechos de las personas con discapacidad en el tema educativo, pero en ocasiones te encuentras con la barrera de que hay profesionales que no creen en ello o que ven más dificultades de las que luego puedan encontrarse, ¿no?
Volviendo a Toledo, decíamos al principio que de Toledo se puede disfrutar, pero no solamente mirándola, no solamente observándola, y nos ponía el ejemplo, por ejemplo, de la referencia del sonido de las campanas de la catedral. ¿Con qué otros sentidos se puede sentir Toledo? Bueno, obviamente para cualquier visitante, para cualquiera de nuestros oyentes, seguro que, bueno, pues tienen esa imagen icónica de Toledo, de su casco histórico, bien visto desde la Ermita del Valle, bien visto desde el Parador, o desde aquí, ¿por qué no?, que donde tenemos pues San Juan de los Reyes, la vista de la sede de la Fundación, de la Real Fundación de Toledo, o del Museo Victorio Macho sobre la Roca Tarpeya, el río, en fin. Pero para las personas ciegas, pues disfrutamos del otro Toledo que a lo mejor pasa percibido en los sentidos de alguien que ve. Es cierto que la visión nos facilita al cerebro el 80% de la información, pero nunca hay que despreciar ni el tacto, ni el olfato, ni el sonido, ¿no? Hablábamos de las campanas de la catedral, hay otras campanas en Toledo que también suenan, San Nicolás, las de San Pablo, del convento de San Pablo, las de varios conventos, ¿no? La de aquí de San Juan de los Reyes. Hay varias campanas que nos van marcando en nuestro circuito esos sonidos, pero ¿por qué no el tacto del adoquín, del empedrado, que no es lo mismo el canto rodado que la parte adoquinada, ¿no? Por ejemplo, el sentir las cuestas, las subidas, bajadas, los escalones, los olores, cuando vas por la senda ecológica, pues percibes, por ejemplo, los distintos aromas de las plantas, tomillos, romeros, que te puedas encontrar, ¿no? En el camino hay una hermosa higuera, justo en el otro lado de donde nos encontramos, ¿no? Allí más cerca del puente de Alcántara, donde, por ejemplo, cuando pasas a su lado, pues tiene también un aroma, ¿no? Un olor especial. O cuando vas también por las calles de nuestro casco en la zona céntrica, cuando paseas, por ejemplo, por ahí por la calle de las Fuentes, cómo se nota, se percibe esa humedad que sale del suelo, ¿no? Es decir, son sensaciones que quizás las personas que no tenemos visión pues nos las percibimos, y que yo por lo menos siempre que hago un recorrido por la ciudad procuro invitar a que también las perciban los que me acompañan. Nosotros aquí en este punto tenemos dos bandas sonoras. Por un lado, el del tráfico que discurre a esta hora de la mañana, y detrás tenemos otra banda sonora, el sonido, el rumor del río Tajo. Un río Tajo, Carlos, que lo hablábamos antes de comenzar la entrevista. A veces uno dice, pues su estado es mejorable, ¿no? Pues sí, es una pena que la ciudad a veces no encare, no mire el Tajo, ¿no? Se han hecho esfuerzos por hacer esta senda de la cual antes hablábamos, un paseo junto al río, ¿no? Pues bordeando a los pies de la roca sobre la que se yergue Toledo. También el paseo que va desde el puente de al lado del ferrocarril, del puente de Azarquiel, ¿no? Bordeando hacia allá, dirigiéndose hacia el polígono, hacia el barrio de Santa María de Benquerencia, pasando al lado del Palacio de Galeana y demás, pero es una pena que el río no vaya lo suficientemente agradable como para hacer una visita junto a él, ¿no? Es decir, las aguas vienen turbias, vienen con espuma, en algunos pasajes pues también viene con malos olores. Esto también provoca que haya quizá pues acumulación de basuras en sus orillas, de que no tenga la vida que se merece el río Tajo a su paso por Toledo. Es una lucha permanente, pero quizás la sociedad podríamos hacer quizá algo más que lamentarnos, ¿no?, de ello, ¿no? A mí siempre me gusta el entorno del río. Un río da vida. Sí. El río da vida a una ciudad, y es una pena que no aprovechemos el espacio que tiene Toledo junto al río para realmente poder lucirlo de alguna mayor manera, ¿no? Ahora se está hablando ahí de si hacer el recinto ferial entre la estación y el río, ¿no? Entre la estación de autobuses y el río, lo que conocemos ahí como la zona de Safón. Y bueno, pues ojalá algún día ese proyecto se pueda ver, porque creo que
contribuiría a cohesionar todavía más la ciudad y en el entorno al río, ¿no? Un entorno maravilloso junto al río Tajo, junto al puente de San Martín, junto a San Juan de los Reyes. Es el Toledo favorito del delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, aunque hoy hemos charlado con Carlos Javier Hernández. Se dice muchas veces en la fiesta grande de Toledo, en el Corpus, que es una fiesta que se puede disfrutar con los 5 sentidos. Desde luego que Toledo es una ciudad que se puede disfrutar con los 5 sentidos y Carlos nos lo ha demostrado. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Hoy por Hoy Toledo. Pues gracias a vosotros por haberme acompañado en este rincón preferido de Toledo, aunque habría otros muchos, ¿eh? Tendremos tiempo de recorrerlos. Gracias, Carlos.